Muy buenas noches, una semana más desde el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Hoy les vamos a hablar de la dinastía de los Austrias y me acompaña Mosés Beltrán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quiénes fueron los Austrias? Los Austrias es una de las dos dinastías que han reinado en España. Antes del primero de los Austrias, Carlos I, estaba Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Ya antes estaban los reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron hijos y de ellos Juana reinó. Juana estaba casada con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso y Juana tuvieron un hijo que fue Carlos I. Carlos I fue el primero de los Austrias, ya que era hijo de Felipe el Hermoso, que era Austria. Felipe fue el primero de los Austrias. ¿Y qué papel tuvo Carlos I? ¿Quién fue Carlos I? Carlos I se educó en Austria hasta los 16 años. Cuando vino a España, él no sabía ni siquiera hablar español. A la gente no le parecía bien tener un rey que no sabía hablar español, pero él, con mucho esfuerzo y trabajo, en un año por lo menos ya sabía hablar español. Era un rey muy famoso, muy trabajador y es uno de los mejores reyes que ha habido en España. Hablemos de Felipe II, si te parece. Vale. Felipe II también fue uno de los mejores reyes de España. Felipe entró en guerra con Portugal porque tenía derechos y se había coronado a otra persona. Felipe envió al duque de Alba a que luchase ahí, ganó la guerra y al ganar la guerra Portugal consiguió más territorios para España. Consiguió las Indias que tenía Portugal de colonias y Brasil entera. Hay una historia que dice que Felipe II tenía muchas amantes. Una de ellas era la princesa Éboli. La princesa Éboli lo que hacía es sacar secretos al rey Felipe II y luego se los decía al primer ministro Antonio Pérez. Cuando el rey se enteró, lo que hizo es enviar a la guardia que los cojan. Cogieron a la princesa de Éboli y luego a la princesa de Éboli la encerraron en la Torre de Pinto. Luego hizo lo mismo con Antonio Pérez, pero Antonio Pérez consiguió huir y consiguió ir a París, que ahí estaba más seguro. Hablábamos de Felipe II. ¿Quién fue Felipe III? Felipe III era un rey que no trabajaba mucho, no trabajaba nada y no tiene mucha historia en la historia de España. ¿Y Felipe IV? Felipe IV, igual que él, no trabajaba, pero él tenía aficiones. A él le gustaba la literatura y el teatro. En esa serie de La Triste que tenemos ahí, trata de la vida de Felipe IV, de La Triste y del matrimonio que iba a haber del príncipe de Gales y de su hermana. Me decías que Carlos I era uno de los mejores reyes de España. Sí. ¿Quién fue Carlos II? Carlos II lo llamaban Carlos el Hechizado. Él siempre estaba enfermo y no podía tener hijos. Al no tener hijos, el siguiente que heredaría la corona sería un Borbón. Hubo una guerra, España contra Francia, y ganó al final Francia, y ahí con Carlos II, el Hechizado, se perdió la dinastía de los Austrias y entró a gobernar los Borbones. Pues Mosés Beltrán, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti y a Información TV. Hablamos ahora con Cedora Beltrán. Muy buenas noches. Tú nos vas a hablar de la princesa de Éboli. ¿Quién fue? La princesa de Éboli se hizo princesa a los 13 años, casándose con el príncipe de Éboli de 37 años. Felipe II era muy amigo del príncipe de Éboli y por lo tanto los hizo príncipes a los dos. Rui, que era su marido, tuvo unos 10 hijos con ella, pero la princesa de Éboli era amante del rey Felipe II y tuvieron a Rodrigo.
A Rodrigo no le caía muy bien su madre y entonces pues luchaba y le llamaba y le insultaba a su madre. Entonces pues la princesa de Éboli también tenía amante al primer ministro, Antonio Pérez, pero Felipe II no lo sabía. Y don Juan de Escobedo se lo hizo saber al rey, pero en el momento lo mataron. Como Felipe II estaba muy enfadado, pues a la princesa le mandó en la cárcel un año y a Antonio Pérez lo encarcelaron en su palacio durante un año también. Entonces ya la princesa de Éboli estaba a punto de muerte, pero la llevaron a Pastrana y la curó una curandera con su esposo. Ya entonces la encerraron, pero en el palacio con todos sus hijos, y llegó el momento en el que Felipe II decidió encerrar a la princesa de Éboli en su habitación, le negaba la luz y le negaba todo, entonces no podía salir de esa habitación. Sus 9 hijos se fueron en un palacio, pero su hija, como la quería mucho, se quedó con ella hasta la muerte de la princesa de Éboli. Pues Teodora Beltrán, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches y Información TV. Continuamos en este programa dedicado a la dinastía de los Borbones y de los Austrias y tenemos a Pedro Beltrán. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, en primer lugar, cuéntanos el despliegue. Sí, hoy hablamos de reyes de España, Austrias y Borbones, y por tanto el despliegue va relacionado con los mismos. Hemos preparado diversas películas en orden cronológico. Isabel, los Reyes Católicos, que es la predecesora de los Austrias, en la medida que Isabel es la abuela del primer Austria, de Carlos I, esta magnífica serie de 45 horas. La reina Margot hace referencia al primer rey Borbón, no es rey Borbón español, es rey Borbón francés, Enrique IV, pero es importante porque la familia Borbón española es la misma familia de los reyes franceses. De hecho, aquí tenemos al rey Sol, que es el abuelo de Felipe V, el primer rey Borbón español. Por tanto, entra perfectamente esta película, que es una de las mejores películas de la historia, por cierto. Lutero, preciosa película para conocer el protestantismo, porque entra dentro de esta película, uno de los protagonistas es Carlos I, el primero de los reyes Austrias. Carlos I de España y V de Alemania. Hace referencia más a su época alemana, pero lógicamente muy interesante. La Conjura del Escorial, tenemos al hijo de Carlos I, estamos ya con Felipe II. Tenemos esta película sobre Felipe II. De Felipe III, que es un rey irrelevante, no hay ninguna película. Y a continuación pasamos a Felipe IV con esta serie de las aventuras del capitán a la triste. La serie no es muy buena, pero nos habla de la personalidad de Felipe IV, que es uno de los protagonistas principales de la serie. Sí, excelente, sin embargo, y también sobre Felipe IV, esta película, El rey pasmado, muy graciosa además. Farinelli, porque es Felipe V, Farinelli era el cantante favorito de Felipe V, que le cantaba todas las noches y era el que le daba la alegría de la vida, y por eso hemos traído para ilustrar la vida de Felipe V. De Fernando VII no hay ninguna película, y pasamos por tanto ya al siguiente monarca, que es Carlos IV, del cuadro tan famoso de Goya en el Museo del Prado, la familia de Carlos IV, y Goya porque uno de los protagonistas de esta película es precisamente Carlos IV. Otra película sobre la vida de Goya, Volaverunt, en la que también uno de los protagonistas es Carlos IV. Después pasamos a Isabel II. Isabel II aparece en esta película Alfonso XII, que es sobre su hijo, y la segunda película también es sobre Alfonso XII, ¿Dónde vas triste de ti? Con lo cual tenemos dos películas, y al final de la segunda tenemos el nacimiento de Alfonso XIII, que Alfonso XIII fue un hijo póstumo, porque su padre ya había muerto cuando nació, y no tenemos películas sobre Alfonso XIII, no es que no tengamos nosotros, es que no hay películas, desgraciadamente, sobre este rey.
Con lo cual el salto ya lo damos a la película sobre el rey, al hijo de Alfonso XIII, que es el padre del rey, don Juan, que como saben los telespectadores no llegó nunca a reinar, y por último Felipe y Leticia. Esto es un resumen en películas de la historia de los reyes de España, que si seguimos todas estas películas se puede aprender mucho y seguir muy bien. A continuación, la princesa de Éboli, de la que nos hablaba Theodora, que aparece Felipe II, es uno de los protagonistas de la película. Un documental, esto no es una película, sino una amplia serie documental sobre todos los Austrias y todos los Borbones, y esta serie, que es estupenda, mucho mejor que la de al lado, que hace referencia a los Borbones, la maldición de un apellido. Ya el propio nombre de la serie nos indica cuál va a ser el contenido de la misma. La ópera que preside es Don Carlo de Verdi, una de las mejores óperas de Verdi. ¿Y por qué la traemos, Don Carlo? Porque uno de los protagonistas es Felipe II. Es rara porque hay pocas óperas sobre tema español, pero esta es espléndida, con una fuerza inconmensurable. Hace referencia a Felipe II y a su hijo, Don Carlo, y otra de las protagonistas es la esposa de Felipe II, la tercera, en este caso, esposa. Don Carlos también otra vez, pero en versión francesa, Verdi la escribió en francés y en italiano. Fidelio, que hace referencia a un episodio histórico, aunque no concreta a qué rey se refiere, hace referencia a la tiranía española. Y la única ópera de Beethoven, es curioso que la única ópera que escribió fuera sobre tema español. Alfonso el Príncipe Maldito es una serie de amplísima recomendación sobre el príncipe Alfonso, que se casó con la nieta de Franco, como muchos telespectadores saben, y que iba a ser el rey de España, parecía, pero al final resultó que fue Juan Carlos. Y además también muy interesante porque aparece el hijo de Alfonso, que es el que hoy, estos días, reivindica el trono de Francia, porque es el heredero de los Borbones, de aquel Enrique Borbón de hace 1500 en la Reina Margot. Lope, espléndida película sobre el gran dramaturgo español, un atlas de historia de España, un libro sobre Felipe II, la música en el Museo del Prado, porque el Museo del Prado es precioso, es el mejor museo de pintura del mundo y es precioso para conocer bien lo que significa la historia de España y la historia de los reyes de España, porque hay muchos cuadros de reyes de España. La Beltraneja, sobre Juana Beltrán. Bueno, no era Juana Beltrán, era Juana Trastámara teóricamente, pero el sobrenombre que recibió porque su padre teóricamente, o algunos dicen que era Beltrán, pues el sobrenombre es Juana la Beltraneja. No sé si era un antepasado nuestro o no, esto no lo tengo muy claro, hace muchos años de eso. Tenemos una película sobre el anterior rey, don Juan Carlos, y una serie sobre Felipe y Leticia, y por supuesto esta película, Mad Love, sobre la reina Juana la Loca. Y esto es una historia de España muy antigua, que quiero exhibir en cuanto a la fecha, que es de 1842, y aquí la tenemos en todos sus volúmenes. Esto es lo que hemos preparado sobre este programa especial dedicado a los Borbones y a los Austrias. Pues nos gustaría, si te parece, que nos hicieras un breve perfil de todos los reyes españoles. Sí, son muchos, o sea, Pues que seré breve porque si no me voy a quedar por la mitad. Empezamos por Felipe I. Felipe I es Felipe I el Hermoso, el marido de Juana la Loca, que reinó brevísimamente, unos meses, porque el pobre hombre enseguida se murió. Algunos dicen que le envenenó Fernando, otros que cogió la peste, no está muy claro, pero lleva el título Felipe I, que el actual es Felipe VI, es un rey irrelevante. Carlos I. Carlos I es el rey más importante, quizás, de la historia de España. Aunque no hablara español, él se aficionó de verdad a España. De hecho, se retiró de la monarquía en Yuste. Fue un rey verdaderamente ilustrado, trabajador, e hizo muchísimo por el país. ¿Y quién fue Felipe II? Felipe II es el hijo de Carlos I, por tanto bisnieto de los reyes católicos. Carlos I es nieto. Un rey muy trabajador, muy serio, muy responsable, mucho más discutible su personalidad en cuanto a la tiranía, en cuanto a sus 4 matrimonios, que parece que matara a una mujer detrás de la otra, muy desacertado el tercer matrimonio porque su hija, esto es el tema de la ópera de Verdi, tenía que casarse, su esposa tenía que casarse con don Carlo y se casa con él finalmente. Bien, pero sin duda un monarca importantísimo en la historia de España y fundador del Escorial. Felipe III. Un rey completamente irrelevante. Con Felipe III empezamos con los reyes menores de la historia de España. Los verdaderamente famosos son Carlos I y Felipe II. Un rey que, aunque reinó 16 años, no se le conoce ninguna gran hazaña, salvo las pocas ganas que tenía de trabajar. Bueno, Carlos IV. Ahí está Felipe IV primero. Felipe sí, IV, sí. perdón, sí, Felipe IV. Felipe IV es
más de lo mismo en cuanto a Felipe III, pero como muy bien ha explicado antes mi hijo Moses, por lo menos le gustaba mucho el teatro, le encantaba escribir, le gustaba muchísimo la pintura y gracias a él tenemos tantos cuadros en el Museo del Prado, gracias a otros reyes también, pero lo de trabajar tampoco se le daba muy bien. No iba mucho con él, ¿no? No, estos son los reyes que empiezan a delegar. En los validos, la época de los validos, ellos delegan, validos, una especie de primeros ministros, no elegidos por el pueblo ni por el Parlamento, por supuesto, y ellos delegan y se dedican a ser reyes sin trabajar y sin gobernar realmente. Continuamos con Carlos II. Es el más desastroso de todos, el hechizado, era impotente, salió ya enfermizo. El problema de todos los reyes de España es que han cometido el absurdo error de casarse siempre entre la familia. Tío, sobrina, primos, hermanos, tenían que pedir constantemente dispensas papales y está claro que lo más bello es la mezcla, pero no es que sea lo más bello la mezcla, es que es lo que mejor funciona al final. Si te casas, lo peor de todo es casarse con un hermano, evidentemente. Y como ya venían varios en esa línea, pues es el que sale más desastroso de todos y desgraciadamente con él terminan los Austrias, porque no deja herencia, lo intentan por todos los medios, le casan, tal, pero nada, no deja ningún heredero. Felipe V. Felipe V, cambiamos de dinastía y tenemos el primer rey Borbón de España. Un rey también extraordinariamente vago, depresivo, siempre estaba con depresiones, siempre estaba desanimado, no tenía capacidad ninguna de decisión y de hecho esto le llevó hasta a dimitir de la monarquía, estilo Juan Carlos, pero mucho más joven. Porque Juan Carlos, bien, ya ha dimitido a una edad razonable y me parece una dimisión muy razonable, no la critico de ninguna manera, pero Felipe V sí, él dimite, dice que no quiere seguir. Luis I. Luis I es el rey menos conocido de la historia de España porque reinó solo durante 6 meses, era hijo de Felipe V, reinó durante 6 meses y lo absurdo es que se muere después de 6 meses, solo tenía 19 años, y vuelve a coger el trono otra vez Felipe V, con lo cual tenemos 2 monarquías de Felipe V, la primera y la segunda, esta vez por presión de su esposa, que le dijo, no, tú tienes que gobernar, que luego están nuestros hijos detrás, no permito que llegue otro hijo tuyo, con lo cual Felipe V vuelve a gobernar, pero sin ninguna ganas, y su segundo periodo es igual de desastroso o peor que el anterior. Fernando VI. Fernando VI es otro hijo más de Felipe V, porque es un rey en este sentido curioso porque tuvo 3 hijos que llegaron a gobernar como reyes de España, también completamente irrelevante y sin ninguna trascendencia histórica. Pasamos a Carlos III. Carlos III es el tercer rey que gobierna como hijo de Felipe V y es el único verdaderamente importante, significativo y algunos dicen, o muchos dicen, que el mejor rey Borbón de España, sin que eso signifique que fuera tampoco una gran maravilla, porque tampoco tenía demasiadas ganas de trabajar. Lo que sí que ocurre es que le gustaban mucho los monumentos. Él había sido rey en Nápoles, ahí había hecho un magnífico teatro que todavía existe hoy, San Carlo, que viene de su nombre, uno de los mejores teatros de ópera del mundo. Había los templos de Paestum, se reconstruyeron gracias a él, y en España se le llamaba el mejor alcalde de Madrid, y se le llama todavía porque hizo muchos de los monumentos más conocidos, la Puerta de Alcalá, Neptuno, Cibeles, el Museo del Prado. En ese sentido es un rey que ha dejado un legado significativo en ese terreno, y dentro de lo malos que han sido los demás, puede considerarse el mejor de los Borbones. Pasamos a Carlos IV. Bien, Carlos IV ya hemos retrocedido muy considerablemente a un nivel de calidad extraordinariamente bajo. Carlos IV, del que tratan estas 2 películas de Goya, lo mejor que se puede ver de Carlos IV es ese cuadro de Goya, que es la familia de Carlos IV, en el Museo del Prado. Porque ahí ves a Carlos IV con esa cara un poco de bobo que tiene, al lado a su mujer, que tampoco era especialmente agraciada, y ves a un niño muy atractivo en medio. Dices, este niño, pues claro, es que el niño no era hijo de Carlos IV, era el hijo del primer ministro. Esta moda que tenían las reinas de acostarse con los primeros ministros también es relativamente curiosa, sí. Carlos IV no gobernó prácticamente nada y fue un rey que llevó a España dentro de un camino de decadencia que ya se había iniciado anteriormente, lo hizo avanzar varios estadios más, hasta el punto de que es el momento en el que España es conquistada por Francia, algo que hubiera sido completamente inconcebible varias generaciones antes. España era la dueña del mundo, de donde de nosotros empezar a conquistar países y dominar el mundo, pasamos a ser conquistados. Y es Napoleón quien nos conquista y se inicia la Guerra de Independencia con esos 2 famosos frescos de Goya maravillosos que hay en el Museo del Prado. Fernando VII, ¿quién fue? Fernando VII es el hijo de Carlos IV y es el peor de todos los reyes borbones según se considera, en el sentido no ya porque no tuviera ganas de trabajar, sino porque fue un rey tirano, un rey absolutista y un rey
que cometió perjurio. ¿Por qué cometió perjurio? Porque él juró la Constitución, la famosa La Pepa, la Constitución de Cádiz, y después de jurar la Constitución lo que hizo es todo lo contrario de la Constitución, porque fue un rey completamente absolutista. Es la famosa serie de Mariana Pineda. Es un rey en ese sentido muy negativo también para la historia de España. Isabel II, que creo que hay alguna película por Sí, ahí. Isabel II, la película trata a Alfonso XII, pero como es su madre, aparece también como protagonista Isabel II. Bien, Isabel II es un caso curioso de mujeriego, porque todos los reyes españoles han sido muy mujeriegos. Yo no sé, la palabra contraria no sé cuál es a la de mujeriego, no sé exactamente cuál es. Hombreriego no es, desde luego. Pero Isabel II es curioso porque su marido no tenía mucha afición por las mujeres, con lo cual ella pues se acostaba con mucha gente, muchos hombres, y varios de sus hijos, entre ellos Alfonso XII, está bastante probado que no eran hijos suyos. Y aparte tampoco tenía ninguna ganas de trabajar y apenas gobernó. También fue derrocada por una revolución. Hay muchos que no tuvieron ganas de trabajar, por lo que me En la estás inmensa diciendo. mayoría no tuvieron ninguna ganas de trabajar. Alfonso XII, que acabas de nombrar. Alfonso XII nació como rey muy joven, porque empieza a coger la corona a los 18 años, y tuvimos la desgracia de que murió muy pronto, a los 28 años. Si Alfonso XII hubiera reinado más, quizás la historia hubiera podido ser distinta. Alfonso XII ya es un rey más democrático, en el sentido que se apoya en primeros ministros de verdad, no válidos, elegidos en elecciones. Es el primer rey en ese sentido constitucional de España. Alfonso XIII. Otro rey perjuro, otro rey que permitió la dictadura de Primo de Rivera y que trajo el desastre de la guerra civil, que si hubiera gobernado de otra manera no se hubiera producido. Y hablamos ya de Juan Carlos I. De Juan Carlos I se podrían expresar muy distintas teorías, evidentemente la del 23F, por el papel que tuvo contra el golpe militar, la transición democrática en España, todo eso es muy bonito y está muy bien. Del resto, pues ya quizás no ha sido tan extraordinario. Felipe VI, lleva poquito tiempo. Sí, Felipe VI, esperemos que no sea el rey que asista a la disolución de España, pero bueno, de eso tampoco va a tener la culpa él. Quizás la historia se lo coloque o no se lo coloque, porque tampoco sabemos exactamente lo que va a pasar. Hablabas de Felipe V como el primer Borbón, ¿no? Como el cambio de Sí, dinastía. Claro. ¿Qué pasó? Cuéntanos por qué Bueno, este lo cambio que de pasa es que dinastía. Carlos II no podía tener hijos, porque los Borbones y la sexualidad es un tema realmente curioso, ¿eh? Antes hablábamos de Fernando VII. Fernando VII, por ejemplo, tenía un miembro viril tan grande que le tenía que poner una almohada dentro, porque si no destrozaba a las mujeres y era incapaz de tener hijos. Y sin embargo habían otros que lo tenía tan pequeño que no podían tener relaciones siquiera. Es el caso de Carlos II. O sea, no consiguieron que tuviera relaciones sexuales. Esto ya se remonta a Enrique, porque la famosa historia de Juana la Beltraneja, de Enrique Trastámara, viene porque él no puede tener hijos al parecer, o no se acuesta nunca con su mujer. Han sido muy extremos, han sido de pasar de las mujeres a tener un montón de amantes. Bueno, la inmensa mayoría de los que tenemos aquí han tenido hijos bastardos. Bueno, hasta el propio rey Juan Carlos sabemos que hay 2 demandas, una de ellas de un catalán reivindicando la paternidad. Felipe parece que de momento se está portando bastante bien. No sabemos muy bien el futuro, no sabemos qué nos deparará. Me llama la atención también cuando hablabas de Felipe II, que has dicho el tirano. ¿Por qué se le conoce como el tirano? Hay toda una leyenda negra y desde luego lo que tenemos aquí, la ópera no puede ser más negativa con respecto a él. La ópera de Verdi, basada en una obra teatral de Schiller, es súper crítica con Felipe II. Y las películas también. La Conjura del Escorial, una película inglesa, aunque tenga algunos actores españoles, es muy contraria a Felipe II, y la serie de la princesa de Éboli también. El propio trato que dio a Antonio Pérez y a la princesa de Éboli, solo porque eran amantes y él no se había enterado, completamente injustificado. ¿Cuál es su pecado? El pecado es que fueron amantes. Es tirano, pero a la vez sí que fue un rey muy trabajador y consiguió expandir el territorio español hasta límites que no se habían conocido nunca. En realidad es el rey con más territorios de toda la historia de la humanidad. He dicho bien de la humanidad. Nadie había llegado a tanto, ni siquiera Gengis Khan. Ni había llegado ni llegó. Toda la historia en el pasado y en el futuro, después de Felipe II, no ha habido... Porque claro, él unió las coronas de España y Portugal, que muy mal sus continuadores, Felipe III y sobre todo Felipe IV y el conde duque de Olivares, porque dejaron caer Portugal por la rebelión en Cataluña de aquella época, no consiguieron compaginar las dos cosas y se perdió Portugal. Si hubieran seguido los reyes como Felipe II, muy posiblemente Portugal y España estarían unidas y España hubiera funcionado mucho mejor. Pues Pedro Beltrán, intentaremos profundizar más en estas cuestiones en otras entregas. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Gracias Información TV. La semana que viene vamos a cambiar de registro, pero seguimos en España porque hablaremos de México, la conquista de México y México en la actualidad, y después de Argentina. Pues ya lo sabéis, no os lo podéis perder. La semana que viene volvemos en Pedro Beltrán Abogados.